Y fue todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y Samuel está ahí, ¿no? Y todos están viendo al rey y todos están llenos de alegría, llenos de gozo. Han sido librados una vez más, Dios les ha dado la victoria. Saúl ganó la batalla externa, ¿recuerdas la semana pasada? Pero también ganó la batalla interna. También decidió no castigar a nadie de los que se opusieron a su reinado, sino que dijo: Dios es el que ha dado la victoria. Dios es el que ha dado la victoria. Y todos están contentos, todos están alegres. Y mira lo que sucede en el capítulo 12, versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Y viniendo de este gozo y alegría, no veo otra reacción en el pueblo sino aplausos, ¿no? O sea, aquí está el rey. Y el rey va delante de ustedes y todos aplauden. Incluso me imagino unos cuantos: ¡viva el rey!, ¿no? Algunos cuantos: ¡bravo! Algunos cuantos: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Aquí está nuestro rey. Nos ha dado el triunfo, nos ha dado la victoria. Incluso lo puedo escuchar así: ¡viva el rey! Y aplausos. Pero de un momento de alegría, de repente Samuel empieza a decir: pero yo soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Y entonces llama a un proceso de juicio. Atestiguad, traigan los testigos. Que sea Dios nuestro testigo, que sea el ungido, el rey Saúl, también otro testigo. Y les voy a preguntar. Y empieza a apelar a este juicio. Apela al testimonio. A ver, ¿a alguien le quité algún buey o algún asno? ¿O admití algún soborno para cegar mis ojos? ¿A alguien he agraviado en algo? Porque si lo he hecho, no me he enterado. Y si me entero hoy, estoy listo para restituirlo. Y ellos, ¿no? Cosa que no escuchamos ahorita en la escena, en el verso 4 dice: entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y entonces él les vuelve a decir: bueno, ok, Jehová es testigo contra vosotros, su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es, estamos de acuerdo. Ok, no nos has agraviado, no has hecho nada malo. Y Samuel se está presentando su integridad. Esta primera porción es la integridad de Samuel. Samuel se presenta y es completamente íntegro. Ahora, si recuerdas, ¿no? Fueron ellos, el pueblo, en 1 de Samuel capítulo 8, en el versículo 5, que le dijeron a Samuel: ¿sabes que tú ya estás viejo? ¿Te acuerdas? ¿No? Tú ya estás viejo. Y Samuel viene frente a ellos y les dice eso: ya estoy viejo, lleno de canas. Pero había otra cosa que ellos le dijeron. Le dijeron: tus hijos no siguen tu camino. En 1 de Samuel 8:5 dice: tus hijos no andan en tus caminos. Y sí, nos dijo en el verso 3 de ese capítulo que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces sus hijos habían hecho algo malo. Él no, pero sus hijos sí. Pero cuando llega a presentar su integridad, él dice: yo ya estoy viejo y lleno de canas y mis hijos están entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Samuel hizo algo. Samuel los bajó de esa posición de eminencia o de gobierno, de jueces, y los bajó y los puso entre todo el pueblo, y ahí están entre ellos. Samuel, incluso cuando fueron acusados sus hijos, él sí hizo algo, a diferencia del otro sumo sacerdote. ¿Te acuerdas quién era? Elí, que dejó a sus hijos seguir con su pecado. ¿Hasta qué? Hasta que murieron. Literal, hasta que murieron. Pero Samuel, en su integridad, bajó a sus hijos de la plataforma
del lugar de eminencia y los regresó al lugar que les correspondía entre el pueblo. Y entonces él dice: yo he andado delante de ustedes desde mi juventud como un pastor, dirigiéndoles, guiándoles, apacentándoles. Y entonces les hace la pregunta: a ver, ¿han encontrado algo malo en mí? Ahora, Samuel es el juez de Israel. Samuel es una persona líder dentro de todo el pueblo. Samuel es como si fuera el gobernador en ese momento. No era el rey, porque no había rey en ese momento. Dios había levantado jueces y Samuel es ese juez. Ahora imagínate que es el que gobierna, el que viene con el pueblo y dicen: ¿me he robado algo? Díganme, ¿no? Ahora trasládalo a nuestros días. Sería eso precisamente, que de repente cualquiera de nuestros gobernantes, ya sea en el gobierno federal o en el gobierno de la capital, ¿no?, donde vivimos nosotros, se parara delante de todo el pueblo y dijera: ¿les he robado algo? ¿Les he quitado algo? ¿He calumniado a alguien? ¿He hablado mal de alguien? ¿He agraviado a alguien? ¿He recibido soborno? Entonces ya entiendes el valor de lo que Samuel está haciendo, ¿no? Cualquier gobernante de nuestros días no diría: mis hijos están entre ustedes. Sus hijos ya viven en otros países, ¿no? Pero ahí está Samuel mostrando su integridad, ¿no? Sabes, el día de hoy, ¿no?, nos reímos, ¿no?, y nos damos cuenta que no es lo que está pasando en nuestros días, porque el día de hoy no hay hombres en integridad, ¿no? Y Dios busca hombres íntegros, ¿no? Dios está buscando hombres así. Y Samuel puede pararse y decir: aquí estoy, díganme si he hecho algo malo. Y se limpia de cualquier acusación frente a todo el pueblo cuando ellos dicen: no, nunca. Nunca hemos visto que te hayas quedado con algo. Nunca hemos visto que hayas calumniado o agraviado a alguien. Y entonces él llama a los testigos. Bueno, Dios es testigo y Saúl, el ungido, es testigo que yo estoy limpio. ¿Ok? Ok. ¿No? ¿Ok? Ok. Así es. Así es. Y entonces Samuel comienza a hablar de Dios. En el verso 6 dice: entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Entonces Samuel comienza a hablar acerca de Dios. Sabes, Dios es el que designó a Moisés y a Aarón. Él es el testigo delante de ustedes. Y lo primero que está diciendo al decir esto es: si Dios constituyó o Dios designó a Moisés y a Aarón, pues también designó a todos los que han venido después de él. Entonces Samuel está ahí mostrando su integridad y dice: y Dios me designó a mí. Al decir que había designado a Moisés y a Aarón, estaba diciendo: Dios me designó a mí. No solamente a mí, Dios también designó al ungido, al rey Saúl. Y esto me hace pensar una cosa: a pesar de lo que está a punto de decir Samuel al pueblo, Dios está en control de todo. Y Dios es el que había designado a Moisés, a Aarón, a Samuel y a todos los demás jueces e incluso a Saúl. Y entonces comienza a decirles: quiero hablarles acerca de los hechos de salvación que Dios hizo con ustedes. Y entonces les habla de Jacob. Jacob es Israel. Jacob entró a la tierra de Egipto con 70 miembros en su familia, y durante 400 años estuvieron ahí, crecieron, se hicieron una gran nación, el lugar ideal para que Dios hiciera multiplicar a su pueblo y salieran de ahí como una gran nación. Pero 400 años después empiezan a ser oprimidos y esclavizados, y las tareas se les agravan una y otra vez, y entonces claman a Dios, y Dios
levanta a Moisés o llama a Moisés y Aarón y los libra de Egipto, los libra de la esclavitud y los trae a la tierra donde Samuel está parado y el pueblo de Israel está parado y habitaron aquí, les dice Samuel. Y entonces dice, pero olvidaron a Jehová, verso 9, su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, en mano de los filisteos, en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Cuando olvidaron a Dios, Dios entonces permite que estas naciones vengan y le hagan guerra a Israel. Ahora dice ahí, los vendió, sí, eso es lo que hizo. ¿Y qué está buscando Dios con esto? Simplemente está llamando la atención de su pueblo y disciplinando a su pueblo. ¿Y por qué lo hace? Porque ya les había advertido antes. Ya les había dicho en la ley que si ellos se apartaban de Dios y se iban tras otros dioses, Dios iba a traer un castigo a sus vidas. Y eso es lo que sucedió. Y ahora no pienses en esto como un Dios, mira qué Dios tan malo, ¿no? Un Dios que disciplina, que castiga, porque la verdad solamente usando nuestro poco entender nos damos cuenta que la disciplina es un acto de amor que hace, que cuida a la persona a la cual estamos disciplinando. Y eso es lo que dice en Hebreos en el capítulo 12, que Dios al que ama, disciplina. Al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina, porque lo ama. Y Dios ama tanto a este pueblo que no iba a dejar que siguieran adorando a otros dioses. Y trae a estos hombres y a estas naciones en contra de su pueblo. Y entonces clamaron a Dios. Dice en el verso 10 que ellos dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y Dios respondió a su oración, respondió a su clamor y levantó a Jerobaal. ¿Sabes quién es Jerobaal? Jerobaal es Gedeón. El papá de Gedeón le cambió el nombre y le puso Jerobaal, y ahí está en el libro de Jueces. Barak, Jefté, incluso Samuel se menciona a sí mismo y dice, y Dios los libró a través de ellos. Dios los envió y los libró, ¿no? Y podemos ver la historia, y lo que está haciendo Samuel es presentar la bondad de Dios. En la primera parte del discurso presentó su integridad. ¿Encuentran alguna culpa en mí? No. Y ahora comienza a hablar de la bondad de Dios. Y te das cuenta que Dios es el que envía, Dios es el que actúa, Dios es el que liberta, Dios es el que actúa como libertador en su pueblo, Dios es el que cumple sus promesas, porque si estaban habitando en esa tierra era el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Dios es justo y Dios disciplina porque no deja que sus hijos sigan por un mal camino, sino que los detiene. Y aun cuando ellos habían fallado, Dios es paciente, y cuando claman a Él, Él responde. Y mira cuántos jueces tuvo que levantar, porque ahí mencionando nada más a Jerobal, Barak, Jefté, pero también ahí está Sansón y Otoniel y muchos más. Y al hablar de muchos más, lo único que veo es lo paciente que es Dios, porque si tuvo que levantar a muchos, eso quiere decir que se rebelaron mucho. Y Dios es paciente y Dios es fiel, que cuando el pueblo clama a Él, Dios responde. Saúl termina mencionándose a sí mismo como parte de lo que Dios había hecho, y es que así es. ¿Te acuerdas la historia de Samuel? En la historia de Samuel, su madre no podía tener hijos, le pide a Dios un hijo con la promesa de entregárselo para su servicio, y en realidad Samuel significa pedido a Dios. Y es Dios dándole a Ana a ese hijo y poniendo la necesidad en su corazón para llegar al punto de decir, será tuyo desde niño. Y así fue. Samuel desde joven, desde niño, estaba en el templo sirviendo a Dios, ¿no? Y es Dios el que ha hecho todo esto. Ahora, en el verso 12 y 13, entonces les dice, ha presentado la integridad
su integridad, la bondad de Dios. Y mira lo que dice en el verso 12 y 13. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios será rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey, dice, sobre vosotros. Entonces, no. Samuel ha sido íntegro, Dios ha sido bueno, y teniendo un Dios así, ¿tú pediste un rey? O sea, Dios ha sido paciente una y otra vez, y ha sido fiel, y ha sido rey sobre ustedes, y teniendo un Dios así, ¿pediste un rey? Prácticamente al principio de este discurso, Samuel está diciendo, ok, ustedes lo pidieron, porque yo he sido íntegro. No hay nada que había hecho Samuel malo delante del pueblo. Pero no solamente Samuel se había comportado así, sino que Dios no había dejado nunca de ser bueno. Siempre fue bueno, no hizo nada sino mostrar su bondad para el pueblo, y ellos piden un rey. Ahora me imagino la escena, ¿no? ¿Sabes? Cuando todos están bien contentos, y el viejito empieza a hablar. Y trae testigos y dice, no, Samuel, no, nunca hemos visto que hayas hecho algo malo, ¿no? Y luego les cuenta la historia. Ya empezó a contar la historia. Pues sí, Dios ha sido bueno, ¿no? Sí, Dios ha sido bueno, claro. Y luego Samuel comienza a hablar del rey, y me imagino, solo esto es mi imaginación nada más, no viene ahí, pero mi imaginación, lo veo claramente. Saúl está distraído hablando con alguien más, y aquí está su rey. Sí, viva el... Porque se están comenzando a dar cuenta que lo que hicieron fue solamente por berrinche, por su carne, por sus propios anhelos y deseos, porque no necesitaban un rey. Samuel estaba haciendo las cosas bien, y Dios siempre ha sido bueno, y pediste un rey. Y cuando dice eso, ¿no? Ellos comienzan a darse cuenta de lo que habían hecho. Ellos comienzan a darse cuenta de lo que habían hecho, ¿no? Ahora, poniéndolo a nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces no Dios ha sido paciente con nosotros? ¿Ningún amén? No. Es que aquí en Semilla no decimos amén, pero un claro o un sí. Sí, Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos elegido algo haciendo a un lado a Dios? O sea, sabiendo que tenemos un Dios paciente y que nunca nos ha faltado nada, elegimos o pedimos. Ahora, lo que dice aquí es, ustedes lo eligieron, dice ahí, aquí está su rey, que habéis elegido, el cual pediste, y ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y entonces, aún a pesar de que sabías que Dios no quería eso para ti, lo elegiste, y aún así Dios te lo dio, ¿no? ¿Se entiende? Así puse en mis notas, en esta sección, y ahora lo tienes, ¿no? Y a pesar de que Dios solo ha sido bueno, prácticamente lo que hicimos fue rechazar su bondad y pedir algo más. Es que, Señor, si tuviera ese trabajo, o sea, sé que con este trabajo me ha ido bien, Señor, y todas mis necesidades están cubiertas, y has sido muy bueno conmigo, Señor, pero si tuviera ese trabajo, entonces me podría comprar tal carro, ¿no? Entonces podríamos hacer esto, ¿no? Y entonces lo elegimos y lo pedimos. Y Dios es incluso tan bueno para decir, bueno, ¿lo quieres? Va. Qué bueno que son pocas las veces que Dios responde así. Porque te imaginas que tuvieras todo lo que quisieras, ¿y dónde estarías? Y a lo mejor es un trabajo o un objeto o una persona o un anhelo
que elegiste mal, pero ahora ya lo tienes. Aquí es el momento en el que nos choca que nos digan, te lo dije, te lo dije. Porque si te acuerdas, en el capítulo 8, cuando ellos pidieron un rey, comenzaron diciendo eso, ¿te acuerdas? Tú ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, danos un rey. Y entonces él va con Dios y Dios le dice, pues dales lo que piden, ¿no? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice Dios, ¿no? Y entonces, pero adviérteles qué onda con el rey, ¿no? Y entonces Samuel regresa y les dice, bueno, ¿quieren un rey? Porque los reyes hacen esto, les van a quitar sus animales, les van a quitar sus bueyes, sus asnos, incluso sus hijos para ir a la guerra y para labrar sus campos, y sus hijas para atender su casa. Y les va a quitar, y les va a quitar. Y aun cuando Dios les advirtió por medio de Samuel lo que iba a pasar, ellos dijeron, danos un rey. Y ahora lo tienen, y ahí está, sentado. Bueno, ahí dice, delante de ustedes, con una gran victoria y un gran triunfo. Pero Samuel les dice, yo no he hecho nada malo y Dios no ha dejado de ser bueno con ustedes. Y pidieron un rey. Y ahora se dan cuenta de que no fue porque Samuel estaba viejo o porque sus hijos estaban mal o porque, no, sino fue porque ellos querían. Te lo dije, ¿no? Y muchas veces nos queremos salir con la nuestra, ¿no? Y es ese momento incómodo, ¿no?, en el que ahora están. Y entonces Samuel les dice así, verso 14: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces en el momento incómodo, entonces les dice, ok, pero si ustedes temen y obedecen, si ustedes temen junto con su rey a Dios, entonces van a hacer bien. Pero si ustedes son rebeldes, va a suceder otra vez lo mismo. La mano de Dios va a estar contra ustedes. No los va a dejar, pero la mano de Dios va a estar contra ustedes. Van a volver otra vez al mismo punto. ¿Ha pasado suficiente tiempo en tu vida para que de repente te das cuenta que llegaste al mismo punto? Y como que de repente agarras onda y lo regresas al mismo punto, ¿no? Bueno, Samuel les dice, pero si no temes y te rebelas, entonces vas a llegar al mismo punto. La mano de Dios va a estar contra ti. Y entonces sucede algo sorprendente que yo no sé, ahorita sabías que eran las bocinas que reprodujeron este trueno y esta lluvia, pero eso fue lo que sucedió. Samuel entonces les dijo, esperen y miren qué gran cosa Dios va a hacer delante de sus ojos. Y les dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Al decir esto quiere decir que no era época de lluvia, no era época de truenos, era época de la cosecha. De hecho, los truenos y la lluvia son malos en medio de la cosecha. Y entonces les dice, bueno, yo clamaré a Dios y Él les dará truenos y lluvias para que sepas, para que veas que grande es la maldad que habéis hecho al pedir para ustedes un rey. Y Samuel clamó, Dios le escuchó y se escucharon truenos y vino lluvias en aquel día. Y los truenos y la lluvia en medio de esta siega, puedo pensar una cosa. Una es como un juicio, ¿no?, que Dios está proclamando. Pero si no fuera eso, simplemente es Dios diciendo, aquí estoy y estoy de acuerdo. ¿Te imaginas? Dios se está manifestando en este momento. Ya no es solamente que Samuel muestra su integridad y que les habla de la bondad de Dios, sino que de repente se dan cuenta, Dios está aquí. Y Dios se hizo presente.
La Biblia me habla que su voz es como la voz de los truenos y se hizo presente en medio de ellos. ¿Te imaginas pedir una señal así y que Dios responda así? En el Salmo 99 dice en el verso 6 que Samuel está entre los que invocan a Dios. Dice, invocaban a Jehová y él les respondía, y les respondió. Y el pueblo está ahí y mira lo que sucede, que provoca en ellos. En el versículo 18 al final dice, todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Y es que dices, pues es que así, pues sí. O sea, si pasa eso, pues sí, ¿no? Pero todo esto no era nada más un despliegue de Samuel, sino que tenía una intención. Cuando tú te das cuenta que has hecho algo mal, que estás en un punto donde no querías estar, pero ya estás ahí y de repente Dios te dice, aquí estoy. Bueno, te das cuenta de varias cosas. Número uno, te das cuenta que sigues vivo y que Él está ahí a pesar de tu pecado. ¿Se entiende? O sea, podría haber terminado ya con todo sin avisar, pero te está avisando, aquí estoy. Y lo que sucede es que hay una convicción en el pueblo, no en unos cuantos, sino en todo el pueblo. Mira lo que dice ahí en el verso 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para vosotros, ¿no? Y ellos le dicen a Samuel, pues Dios sí te responde, ¿no? Lo acabamos de ver. Tú clamaste por truenos y lluvia y respondió Dios inmediatamente. ¿Puedes pedir por nosotros? Sabemos que Dios te responde. Ruega por nosotros, por tus siervos, para que no muramos. Pero ahí están, siguen vivos. En este sentido de que Dios está una vez más dándoles una segunda oportunidad. Dios le está dando una segunda oportunidad. Pídele que no muramos. Y sabes, me encuentro al estudiar la palabra de Dios y me doy cuenta, y hoy una vez más me doy cuenta, que Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Lo que Él quiere es que se conviertan a Él. Lo que Él quiere es que regresen a casa. Lo que Él quiere es volver a restablecer su relación con aquel que está en pecado. ¿Se entiende? ¿Y por qué me doy cuenta una vez más hoy? Porque una vez más hoy aquí estamos, ¿no? Y no todos hemos creído en el Señor Jesús. No todos le hemos entregado nuestra vida. Quizás la mayoría sí. Pero sé que hay algunos que están aquí que aún no han confiado su vida en Cristo y siguen en su pecado. Y aquí estás. Y me doy cuenta que al tú estar escuchando que Dios es paciente, que Dios es bueno, que Dios tiene la mano dura en ocasiones, pero que Dios es fiel, me doy cuenta que Dios no quiere tu muerte, sino quiere que regreses a Él y que te conviertas. Y ellos dicen eso, ruega a tu Dios que no muramos. Pero luego dicen esto, porque además de todos nuestros pecados hemos añadido este mal. Y dices, uff, ¿no? O sea, hay una lista atrás, sí. Cuando Dios te revela que has hecho algo malo y te muestra que Él está ahí y que sigues siendo paciente, de repente dentro de ti dices, bueno, Señor, te diste cuenta de esta, pero hay muchas más atrás que ni siquiera te he dicho ni he mencionado. Dice, a todos nuestros pecados hemos añadido esto. ¿Quién no se pondría así después de que escuchó truenos y lluvia en un instante? Pero ¿sabes? Quizás podríamos ser muy soberbios y decir, bueno, a ver, ora tú y si hay una señal entonces creo. No. O podríamos en realidad reconocer que justo en este momento la palabra de Dios
está atravesando nuestro corazón y nos está mostrando una vez más que Él está aquí. ¿Se entiende? Porque quizás no necesitas que haya truenos y lluvia, sino solamente saber que a pesar de cómo tú estás, Dios se hace presente en tu vida y te está hablando. Porque Dios habla fuerte y claro. Aunque en tu mente ahorita estés pensando, bueno, a mí no tanto. Porque sabes que sí, que Dios te está hablando. Y que Dios está manifestando a tu vida y te está diciendo, aquí estoy y aún no has muerto. Aquí estoy y aún no termino contigo. Y tiempo atrás te advertí, pero tú seguiste tu camino y aquí sigo otra vez, dispuesto una vez más a regresar. Y entonces dice así, verso 20. Samuel respondió al pueblo. Y aquí está el consejo de Samuel al vernos en esa posición. Cuando una vez más escuchamos esa frase que nos choca y odiamos que digan, te lo dije, ¿no? Y este es el consejo. Y dice él, Samuel respondió al pueblo, no temas. Me encanta que Dios comience esos tiempos en los que te revela quién eres y lo que has hecho y quién es Él con una frase así, no temas. Porque eso puede provocar. Es que si yo estoy así y Él es Dios y Él sabe todo de mí y me conoce, puedo llenarme de temor y de miedo, así como el pueblo se llenó de temor. O sea, no nada más se llenó de temor a Dios, sino temor a Samuel. O sea, es así de, wow, este cuate, ¿qué onda? Y lo primero que Dios les dice a través de Samuel es, no temas, aquí está Dios y Él no quiere tu muerte. Recuerda esto, Dios actúa, Dios trae libertad, Dios cumple sus promesas, Dios es justo, Dios tiene la mano dura, Dios es paciente, Dios es fiel. Es más, Dios está aquí y sigue queriendo manifestarse a tu vida. ¿Para qué? Para limpiarte, para sanarte, para perdonarte, para recibirte, para rescatarte de donde estás. Ese es Dios. Y Dios está dándote una segunda oportunidad. Bueno, al leer de nuevo todos los jueces que levantó, pienso que no serían segunda, sino quizás tercera, o quizás cuarta, o quizás quinta, o quizás sexta, y me podría seguir. ¿Se entiende? Es solamente Dios una vez más diciendo, no temas. Hebreos 4:16 me dice esto. Hebreos 4, versículo 16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? No temas. El día de hoy te puedes acercar, ¿no? ¿Por qué te puedes acercar? ¿Por qué Él dice acerquémonos? Bueno, es muy interesante porque Hebreos 4:16 está después de 15 versículos, ¿verdad? Hay versículos antes que me hablan exactamente de lo que estamos hablando. En el versículo 12 me dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Dios habla, Dios hace eso, se mete hasta tu corazón y te muestra exactamente, y te ha recordado lo que has hecho y te muestra lo que eres. Porque Él te ha discernido y te ha mostrado cuáles son las intenciones de tu corazón. Pero no solo eso, dice en el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es lo que sucedió a este pueblo. Ahora se dan cuenta que Dios lo ve todo. Que en realidad no fue que pidieron un rey porque Samuel estaba viejo y porque sus hijos estaban mal, sino porque su intención era abandonar a Dios. En el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Puedo escuchar un no temas y un acércate con confianza, porque el Dios del universo se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo hombre y conoce mis debilidades. Y conoce mis dudas y conoce con qué estoy luchando. Él mismo tuvo un cuerpo como el nuestro. Siendo Dios, Él no pecó, pero sin duda fue tentado. Y sabe por lo que estás pasando. Y aún sabiendo todo eso, Él te dice, acércate, no temas. Entonces lo primero que dice Samuel es, no temáis. Mira lo que continúa diciendo, regresando a 1 Samuel capítulo 12. En el versículo 20 dice, vosotros habéis hecho todo este mal. Sí, es cierto. Pero con todo eso, ¿qué dice ahí? No os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Cuando te das cuenta que Dios está aquí, que conoce cómo eres, te dice acércate. ¿En serio pensarías en apartarte? Pero Dios conoce nuestro corazón, que tiene que decirnos, no te vayas, no te apartes, no te vayas, no te apartes, quédate. Y sabes, solamente por gratitud, solamente al saber que Dios me ama y ha sido paciente conmigo y una vez más extiende su mano hacia mí. Y una vez más está interesado en que regrese a Él. Solo por agradecimiento, ¿a dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos alejarnos? Si realmente me conoce, si realmente Él es el único que me conoce como soy, y me ama, y me dice, ven, no temas, ¿en serio pensaríamos en irnos? Dice, no te apartes, sino sírvele con todo tu corazón. Y servir, busqué la palabra y significa eso, servir, no significa otra cosa. Servir y utilizar aquello que Dios ha comprado con su sangre, mi cuerpo, mi alma, para glorificarle a Él. La Biblia dice que todo creyente es templo del Espíritu Santo. Dice, y esto no es de ustedes, porque ahora le pertenecen a Él. Dice, glorifica a Dios con tu cuerpo y tu alma, porque son de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Y ahora, al darme cuenta que una vez más Él me llama a regresar, no me tengo que apartar, sino al contrario, tengo que servirle. Y todo lo que hago, hacerlo para Él. Pero entonces Samuel continúa diciendo así, verso 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces les advierte, le dice, no te apartes de Dios, pero y no te apartes hacia vanidades. Y la palabra vanidades es vacíos. Y para este momento, si Dios está hablando a tu corazón, quizás ya te diste cuenta que aquello que pediste y buscaste y que Dios incluso te lo concedió, ni siquiera aprovechó para nada. Te dejó igual de vacío, igual de necesitado, igual de angustiado, igual de, no sé, añádele. Y dice, no aprovechan ni libran. Y si ya nos dimos cuenta, ¿no? Ahora dice ahí vanidades, ¿no? Porque son varias cosas en las que hemos puesto nuestra confianza en vez de confiar plenamente en Dios. O puede ser una hoy y puede ser otra mañana. Y dices, ¿y por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios dice, no temas, mejor no te apartes, mejor sírveme de todo tu corazón, conociéndome y sabiendo cómo soy? Si lo he dejado varias veces y aún así Dios me vuelve a llamar y a decirme, ven, no te vayas, sírveme de todo corazón, no te vayas tras vanidades que te dejaron así como ellas son, vacío. ¿Por qué Dios sigue diciendo eso? Mira lo que dice en el verso 22.
Aquí está. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Él lo eligió, no porque fuera especial, sino porque Dios es especial. Dios lo escogió, es su pueblo y no los va a abandonar. Así a nosotros, Dios nos escogió, sabiendo cómo somos, no porque fuéramos especiales, sino porque Él es especial. Y aún sabiendo cómo somos, Él nos escogió, somos de Él. Por eso Él vuelve a llamarnos: no te apartes, sino sírveme de todo tu corazón. En el verso 23 dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y esto es Samuel diciéndoles, ¿no? O sea, me pides que ruegue por ti. ¿Sabes qué? No he dejado de rogar por ti. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No he cesado de rogar por ti. No he cesado de pedirle a Dios. Sabes, es muy probable que Samuel en este momento está viendo una respuesta a la oración que por muchos años estuvo orando a Dios y clamando a Dios: Señor, despierta a este pueblo, Señor. Que se den cuenta de dónde están y cómo están, que se den cuenta de su pecado y llámalos de nuevo a ti, Señor. Tú lo hiciste en el pasado y lo has hecho una y otra vez. Lo único que te pido es que lo hagas de nuevo, lo que ya sabes hacer, Señor. Revelar el pecado del pueblo. Él no ha cesado de orar, dice Samuel. Yo no he cesado de orar. ¿Cómo crees que voy a dejar de orar ahora que estoy viendo que tú estás despertando? ¿Te das cuenta? Pero no solamente orar, sino dice: yo los instruiré. Y Samuel, aun cuando está el rey ahí, ¿no? Él les dice: yo no me voy. No voy a menoscabar su papel. Él es el rey. Pero aquí yo seguiré orando e instruyéndoles una vez más. Ahora dices, el pueblo en ese momento pudo haber dicho: quiten al rey, ¿no? Quiten al rey, mejor no queremos el rey, pero ya tienen un rey. Y entonces te preguntarías: ¿y entonces por qué no Dios les mostró eso antes de que pusieran el rey? Pues es que Dios lo hizo muchas veces. ¿Y por qué esperó hasta este momento? Ya que tienen un rey y no se pueden deshacer de él ya. Entonces ya está instituido, ya está coronado. Ese es el rey, va delante de ellos, ¿no? Y creo que es porque Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Y ese rey iba a una vez más, una y otra vez más bien, una y otra vez recordarles la necesidad que tenían de Dios. Porque así se va a poner rudo más adelante. Y Saúl va a hacer eso que constantemente lleve al pueblo a decir: Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Entonces a lo mejor tú estás en alguna situación en la que desobedeciste a Dios, en la que pediste algo que sabías que no tenías que pedir y aún así Dios te lo dio. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues esto: no te apartes, sírvele todo tu corazón. Entonces, o sea, tú mencionaste que pedí un trabajo y pedí ese trabajo y ahora tengo ese trabajo y ahora no sé ni qué hacer, ¿no? Porque lo que quería, ¿no? Me lo dio Dios, pero ahora está peor, ¿no? A lo mejor incluso dices, o sea, después de varios domingos que no había venido, hoy vine porque por mi trabajo. Entonces renuncio al trabajo, busco otro trabajo y yo te diría esto: no, ahí donde estás, no te apartes. No te apartes y sírvele de todo tu corazón. Ahí donde estás, no vayas tras vanidades otra vez, sino ve con aquel que puede saciarte por completo, el Dios que ha hecho grandes cosas por ti. Terminemos con los últimos 2 versículos de este pasaje. En el verso 24 entonces dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, lo que me llama la atención de estos dos versículos más que cualquier otra cosa es esta frase: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Porque el pueblo de Israel tenía que mirar hacia atrás y recordar lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. Y eso es lo que nosotros el día de hoy tenemos que hacer. Si un te lo dije, ¿no?, resuena en tus oídos el día de hoy, dices, no puede ser, una vez más, ¿no? Y Dios te ha dado la oportunidad de ver que estás mal, que estás en pecado, y que una vez más Él te llama, ven, no te apartes, acércate. Esto es lo que tienes que hacer: considerar la gran obra que Dios ha hecho por ti. ¿Qué obra? La cruz del Calvario. Cuando Jesús vino a esta tierra, mostró que Él era el Hijo de Dios, no solamente con su enseñanza, sino con los hechos que Él hacía frente al pueblo. Y demostró que Él era el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, inocente y justo, fue a la cruz del Calvario. Fue ejecutado, fue crucificado. Y dice la Biblia que en ese momento Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Y en la cruz nos reconcilió con Dios. Lo que sucedió fue que en vez de que nosotros seamos juzgados, Jesús fue juzgado por nosotros. Es una víctima inocente tomando nuestro lugar, para que si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, creyendo que Él es el Hijo de Dios y que Él pagó nuestros pecados y resucitó al tercer día, Él nos dé una nueva vida. Eso es lo que hizo Jesús. Y ya sea que le conozcas y te des cuenta, y te lo dije suene segunda o tercera o cuarta ocasión, ¿no?, tengas que voltear otra vez a la cruz, porque ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde tu pecado fue liquidado. Ahí fue donde Jesús dijo, consumado es. Y a partir de ahí, caminar. No cometas el error de decir, ok, ahora no me voy a apartar, ahora voy a servirle con todo el corazón, ahora no voy a ir tras vanidades, ahora voy a temer y servirle para que haga grandes cosas en mi vida. Porque Él ya hizo una gran cosa en tu vida. No te apartes, sírvele de todo tu corazón. No te apartes tras vanidades, teme a Él y sírvele solo a Él. ¿Se entiende? Ahora, si estás por primera vez hoy aquí, pues te lo dije. A pesar de cómo estés y cómo te encuentres, Dios te ama y quiere no tu muerte, sino que regreses a Él. Regresar a Él, sí. La Biblia dice que tú fuiste creado por Dios, ¿no? Que Dios te creó a su imagen y su semejanza, pero el pecado ha distorsionado esa imagen, ha corrompido todo en tu vida, y el día de hoy estás separado de Dios. Pero aceptando esa gran obra que Jesús hizo por ti, lo que vas a hacer es regresar a aquel que te creó, para que entonces puedas tener una nueva vida en Él. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer lo que ellos hicieron. Una y otra vez en el verso 10 nos dice, hemos pecado porque hemos dejado a Dios. Y una vez más acá, cuando escuchan este trueno, hemos añadido a nuestro pecado el pedir un rey. Y tienes que reconocer tu pecado y arrepentirte y confiar en Jesucristo como aquel que pagó el precio de tus pecados. Ahora, ¿entonces vas a dejar el último versículo así nada más? No. Simplemente el verso 25, mas si perseveréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Quédate el resto del libro y te das cuenta que así fue. Simplemente así, ¿no? Y no está mal que Dios diga eso, no está mal, Él es Dios. Ya te diste cuenta que Él no quiere la muerte, pero Él es tan caballeroso que si tú dices, no, a mí no me interesan estas cosas, me voy, va, está bien, pero vas a morir.
Bueno, yo sé que un día voy a morir. Pues sí, vas a morir no solamente en este mundo, sino una muerte eterna separado de Dios. Y lo que Dios te ofrece el día de hoy es una relación eterna con Él, para que cuando mueras estés delante de Él en su presencia. No te vayas de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. Ok, vamos a ponernos de pie y a orar. ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha dado el día de hoy y te ha mostrado que quiere darte una segunda oportunidad? ¿O tercera o cuarta o quinta? ¿No? Bueno, ¿por qué no comienzas a orar ahí donde tú estás? Si Dios ha hablado a tu corazón, te ha mostrado algo en tu vida en la que has tomado una decisión equivocada y ahora estás en el lugar donde te das cuenta y dices, uy, Señor, aparte de todo lo que he hecho, aparte pedí esto y ahora estoy ahí, ¿no? Bueno, acércate confiadamente a Él. No temas, acércate a Él el día de hoy. Comienza a orar. Y si es necesario decirle, Señor, perdóname una vez más, Señor, pues díselo. Si necesitas confesar un pecado, confiesa tu pecado. Díselo. La Biblia dice que si confiesas tu pecado es fiel y justo Él para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y recuerda lo que Jesús hizo por ti y a lo mejor es un buen momento para decirle, Señor, gracias de nuevo por tu cruz. Gracias por tu cruz, gracias por morir por mí, gracias por darme una nueva vida, gracias porque tú recibiste el castigo de mis pecados. Lo que yo merecía, tú lo recibiste. Y quizás quieras decirle, gracias Señor por aquel día que te revelaste a mi vida y pude conocerte. Y gracias porque una vez más puedo recibir evidencia de que me amas, recibir evidencia de que me quieres de regreso a pesar de lo que soy. Y díselo. Dile, Señor, gracias, aquí estoy. Ahora sé que tú estás aquí y aquí estoy de nuevo. Y pídele, Señor, fortaléceme para no apartarme más. Señor, ayúdame a ver tu obra tan gloriosa y tan hermosa y tan bella por mí, tan poderosa, que a partir de ahí camine contigo y no me aparte nunca más. Y díselo, quizás quieras decirle, Señor, aquello por lo que a lo que fui a perseguir me dejó vacío. Y una vez más, necesito que tú me llenes, porque ni aprovechó, ni me llenó, ni me, ni me llenó, y necesito que tú me llenes. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, una gran necesidad en nuestro corazón de ti. Y Señor, sí, habíamos escuchado otras veces que tú eres un Dios de segundas oportunidades, un Dios que quiere rescatarnos y librarnos y quiere continuar haciéndolo. Señor, ahora volvemos a escuchar una vez más y gracias, Señor, porque lo necesitábamos. Necesitábamos escuchar de nuevo de ti, Señor, que has hecho grandes cosas en nuestra vida. Y Señor, y el día de hoy queremos venir de nuevo a ti, Señor. Queremos acercarnos al trono de gracia y recibir el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz.